Buenos días, estamos dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores en este hangout alrededor del tema de justicia y capacidades humanas, que hace parte del ciclo de conferencias que se ha venido implementando a partir del evento que tenemos el mes de diciembre con la visita de la profesora Marta Nussbaum. Para esta ocasión nos acompaña el profesor Francisco Cortés, director del Instituto de Filosofía, quien ha venido estudiando la profesora Nussbaum y particularmente el tema de capacidades desde esa perspectiva de la justicia. La dinámica que tenemos planeada para esta actividad académica es fundamentalmente, voy a proponerle algunos temas al profesor Francisco para ambientar la discusión y después vamos a recibir, a escuchar, a discutir con él las preguntas que nos hagan por intermedio, por las vías digitales que nos están siguiendo y que voy a tratar de trasladarlas al profesor Francisco. He escogido 4 preguntas básicas para tratar de que, como decía, ambientemos esta discusión del tema de las capacidades y la justicia como una entrada, un entremés a la discusión. Quiero plantearle una primera que tiene que ver con la justicia en una sociedad desigual o inequitativa, particularmente como las que nosotros tenemos en este país. Y poniéndole como algo de añadidura pareciera que nuestros gobiernos tratan de resolver las brechas existentes en estas sociedades a partir de políticas y estrategias asistencialistas o paternalistas con el fin de mejorar los indicadores macroeconómicos, pero realmente sí le apuntan a que haya justicia en esta sociedad, profesor Francisco. Buenos días a la audiencia que nos está oyendo a través de este hangout. Le contaba a Pablo hace un momento que estuve la semana pasada en Cali en un congreso y me quedé impresionado la cantidad de personas que me preguntaron cómo hacían para inscribirse y para venir a oír las conferencias y los eventos que estamos organizando relacionados con la profesora Marta Nussbaum. Marta Nussbaum es indudablemente una de las figuras importantes en la filosofía política, en la ética, en la teoría de las emociones, en la teoría de la educación más importantes en el mundo contemporáneo. Ella ha hecho una propuesta muy sugestiva en el campo de la justicia social, que es la propuesta que se denomina de las capacidades. Y para entender el sentido de esa propuesta es importante ver muy brevemente la evolución del pensamiento político en los últimos años en el mundo, especialmente en relación con un filósofo norteamericano que se llama John Rawls y que escribió un libro muy famoso también que se llama Teoría de la Justicia. Él es un filósofo de la corriente liberal y los filósofos de la corriente liberal han definido la justicia en función del aseguramiento de los derechos y las libertades individuales de las personas. La diferencia con Rawls es que él introdujo un segundo principio de justicia y ese segundo principio de justicia servía para establecer cómo se podría mejorar la posición de las personas más pobres de la sociedad en un proceso redistributivo. O sea, el segundo principio es un principio, digamos, que aplicado a través de políticas de impuestos sirve para redistribuir la riqueza y crear a través de bienes materiales las condiciones para que todas las personas puedan acceder a unos recursos básicos mínimos. Marta Nussbaum consideró que esa propuesta era también insuficiente porque esa propuesta no consideraba unos casos particulares, como por ejemplo la situación de los enfermos mentales, de los minusválidos, y esos casos particulares y excepcionales no eran considerados al interior de una concepción de la justicia
porque la concepción de la justicia trata a todas las personas como iguales. Entonces, no es lo mismo, dice Nussbaum, un ciego o una persona paralítica, gravemente enferma, que un ciudadano normal igual. Ellos son iguales en cuanto tienen los mismos derechos, pero no tienen las mismas capacidades. Entonces, la idea de las capacidades es, con ese ejemplo se puede ilustrar, es que no basta darle a las personas los mismos derechos y las mismas libertades, sino que hay que crearles las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus capacidades particulares. En este caso, un ciego, pues, para que digamos, una cantidad de instrumentos y mecanismos que se necesitan para que esa persona pueda ser igual a una persona que ve. O sea, digitales para el computador, en las calles, en la vida. Digamos, todo esto hay que desarrollarlo, porque eso es lo único que hace posible que esa persona pueda llegar a ser igual. Entonces, en el caso de nuestros países, pues lógicamente que aquí ni siquiera nos hemos circunscrito ni al caso de Rawls y mucho menos al de Martha Nussbaum. ¿Por qué? Porque las políticas de justicia sí están tremendamente instrumentalizadas por la política nacional y por la política local, y por lo tanto no hay estos desarrollos que podríamos empezar a tenerlos si adoptáramos esquemas similares o parecidos. Bueno, profesor, yo creo que nos queda muy claro este primer punto. Hay un tema que es importante, particularmente en la universidad y en esta ciudad, que plantea una apuesta por la innovación. Sin embargo, bastantes teóricos, incluyendo a Martha Nussbaum, han planteado que en una sociedad del conocimiento, la generación de conocimiento y los procesos de innovación pueden ser causales también de aumentar la inequidad. Entonces, ¿cómo evitar que políticas y estrategias en ciencia, tecnología e innovación que pretenden esencialmente es mayor crecimiento económico, mayor riqueza, si terminen afectando de manera positiva a toda la población, creen bienestar, riqueza que se distribuya, pero no favorezca a unas ciertas élites que son las que generalmente acceden primero al conocimiento y a esas innovaciones? Sí, esa es la discusión, de todas maneras, ya también larga aquí en este país, sobre cuál debe ser el papel de la ciencia y cuál debe ser el papel de las universidades. Para contextualizar un poco, es decir, en los últimos días hemos estado, que además en realidad no se ha producido tanta discusión en el país, pero que se produjo esta situación del resultado que generó la convocatoria Colciencias de doctorados, que el resultado es que 43 doctorados del país tuvieron apoyo, y esos doctorados todos son de ciencias, digamos, naturales, básicas, ¿sí? Biomédicas. Y biomédicas, y especialmente ninguno es de ciencias sociales, ni de derecho. Entonces ahí hay un efecto que hay que mirar, pero que es una cuestión que está pasando en el país, porque en las convocatorias de grupos también se estaba viendo esa tendencia, es decir, hay una tendencia a buscar un favorecimiento de los grupos de investigación y de los doctorados y de las universidades hacia aspectos, digamos, relacionados más directamente con la productividad y con la innovación, y se quiere poner de lado las ciencias sociales y las humanidades. Eso vino en Colombia junto con un escándalo, pues, que produjo una decisión del gobierno del ministro de Educación japonés, que recomendó abiertamente cerrar las facultades de educación y de ciencias sociales, y dijo abiertamente que por lo único que había que preocuparse era por lo que fuera productivo. Entonces, claro, ese es el problema del libro de Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, ¿no? Ese es un libro que ha sido muy importante porque ese libro ha planteado ese problema. Y Martha Nussbaum no tiene una posición anticientífica, para nada. Ella es una persona que cree que la ciencia, por supuesto, que tiene que tener su lugar en la universidad y en la sociedad, y que tiene que tener el apoyo para que pueda haber crecimiento y productividad, pero que eso tiene que darse de una forma paralela y simultánea con el
desarrollo de otras disciplinas y especialmente de las humanidades y de las ciencias sociales. Las humanidades juegan allí un papel muy importante en esa visión de Martha Nussbaum, en el sentido en que ella defiende una educación humanista o una educación centrada en las humanidades. Pero es un concepto de las humanidades es un concepto muy amplio y muy interesante, no es un concepto pues de que los estudiantes vean cursos simplemente de historia de Grecia, de historia de Roma, luego de Francia, bueno, o sea, no son esos cursos así, sino es una cuestión un poco más sofisticada y más complicada, pero que tiene que ver con la formación de la persona como un miembro de una sociedad global, de una sociedad cosmopolita. Es una persona que tiene que aprender a entender que nosotros no solamente somos miembros de Medellín y de Antioquia, sino que somos miembros de una sociedad, pues primero una sociedad nacional, en la cual tenemos obligaciones y responsabilidades, pero también de una sociedad global, y una sociedad global también que está sufriendo por una serie de problemas globales, como son la pobreza, la desigualdad, los daños ecológicos, la contaminación, las guerras, que esos son problemas globales que afectan a todo el mundo y que entonces para poder actuar de una manera inteligente frente a esos problemas se requiere cambiar la visión de las personas, la educación de las personas, para que las personas lleguen a comprender esos problemas y a ser parte de las soluciones que se puedan crear para enfrentar esos problemas. Yo creo que esa es una idea muy importante que plantea Martha Nussbaum en ese libro, y en ese sentido me parece relevante para que ella esté aquí y nos exponga de una manera más, pues que nos la exponga aquí, más clara, esa visión, porque realmente en Colombia está pasando una cosa en este momento muy, muy complicada, porque las políticas de conciencias y las políticas del Ministerio de Educación son muy contrarias a las intenciones del mismo presidente, del mismo gobierno. Pues es como si unas cosas se dicen para hacer política y las que se hacen son otras que no son para hacer política, sino para hacer negocios. Bueno, profesor Francisco, un tercer punto quiero plantearles ya un poco más en el tema de las capacidades y desde el ámbito, más desde el ámbito individual, es cuáles son los deberes que tenemos como miembros de una sociedad para que ésta sea de verdad justa y promueva una vida buena para todos sus individuos. Muy pegado a eso es qué necesita un individuo para tener y llevar una vida verdaderamente buena. Bueno, Martha Nussbaum es una filósofa que desarrolla su pensamiento en el marco de las estructuras generales del liberalismo. O sea, ella critica a Rawls, tiene razón en lo que dice, en algunas cosas de su crítica, pero ella sigue siendo una pensadora liberal, digamos, una pensadora que con su modelo de las capacidades, que además es un modelo que ella lo desarrolla con otro gran filósofo, que es Amartya Sen. Y Amartya Sen tal vez es, junto con Rawls, son los dos más importantes teóricos de la justicia del mundo contemporáneo. Entonces ella desarrolla un modelo porque Amartya Sen y Martha Nussbaum, Amartya Sen es indio, ¿sí? Ellos desarrollan una serie de proyectos en la India, y ese proyecto de las capacidades les permitió presentar una perspectiva muy distinta a la que era tradicional en la política de la India. Y entonces, pues como ya lo había dicho al comienzo, pero hay otra cosa en esa idea de las capacidades, y es ¿cuáles son las capacidades que se requieren? Se preguntan estos autores, o Martha Nussbaum. ¿Cuáles son las capacidades que requieren? Eso lo podemos entender entendiendo el contexto cultural en el que estemos. Por eso en los Estados Unidos nosotros podemos reclamar derechos para los ciegos como excluidos, digamos, como que todo el mundo piensa que son iguales, pero no son iguales porque ya vimos que no. Pero en la India, por supuesto,
las capacidades no van a ser las mismas que define el liberalismo, o que se pueden definir como, digamos, la capacidad de vivir toda la vida, la capacidad de amar, la capacidad de tener una buena educación, la capacidad de poder desarrollar un florecimiento humano, llama Martha Nussbaum, la capacidad de pensar, la capacidad, sino que hay que mirar en qué contextos está la persona, o las personas, digamos, en una comunidad política, para poder entender qué es lo que es para ellos más relevante. Y lo que es más relevante entonces son, digamos, los valores más relevantes, son aquellas cosas que ellos consideran que es lo más importante. Entonces, lo más importante para las personas de la India es muy distinto de lo más importante para nosotros o para los norteamericanos. Y eso que es más importante es lo que nos permite a nosotros definir, ella llama una relación entre funciones y capacidades. ¿Cuáles son las funciones? Porque eso es un concepto también que viene de Aristóteles. Pues eso es pero finalmente tiene que ver con esto de cuáles son las capacidades relevantes. Entonces ella por eso dice, no se puede establecer una lista de capacidades, sino que la lista de capacidades depende de los contextos en que estemos. Eso es lo valioso de la propuesta de Martha Nussbaum, porque las propuestas liberales son propuestas universalistas. O sea, los liberales siempre han dicho que los derechos son los derechos clásicos, o sea, los que tenemos nosotros en la Constitución del 91. Sí. Libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de movimiento, bueno, todos estos derechos y libertades. Ella va a decir, no, en la India esos derechos pueden ser importantes, pero ellos tienen también otra serie de valores importantes que nos permiten definir las capacidades. Y la idea básica entonces es preguntarse cuáles son las capacidades y qué se requiere para que las personas puedan desarrollar esas capacidades. Entonces, esa pregunta es la que es bien importante, porque ¿qué se requiere para que los ciegos puedan actuar como personas casi iguales a los demás ciudadanos? Se requiere apoyo económico, institucional, de parte del Estado, crear y hacer escaleras en los edificios, ascensores, sensores. En las universidades, si un estudiante es ciego y va a estudiar, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos ese problema, esa discusión, porque ¿qué requiere la universidad para que estudiantes que son ciegos o sordos o mudos puedan hacer una carrera en la universidad? Claro, se requiere un apoyo material, institucional, muy grande, ¿sí? ¿Qué se requiere para que los estudiantes que han estudiado en los más apartados pueblos de este país, en el Chocó, y lleguen a la Universidad de Antioquia, puedan ser unos buenos estudiantes? Se requiere un apoyo institucional de la universidad para darle las condiciones para que ellos puedan estar en igualdad de condiciones que los estudiantes que salen de los colegios de Medellín. Esos estudiantes, si no se les dan esos apoyos, esos estudiantes fracasan. Ese es un problema que hay que estudiar aquí en la universidad y buscar resolver. Entonces, pero la pregunta surge de ahí. ¿Cuáles son las capacidades que se requieren? Y para que esas personas desarrollen esas capacidades, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del Estado? ¿Qué instituciones? Entonces, esa es una pregunta. Entonces, claro, porque la pregunta tenía que ver con... Incluso, o sea, me queda muy claro en este momento el papel del Estado, del gobierno, de la sociedad como un todo, pero desde el punto de vista más individual, o sea, ¿cuáles son como los compromisos que debemos tener nosotros como individuos para promover esa justicia con base en esta teoría de las capacidades? No, como individuos pues tenemos, digamos, como individuos no solamente seríamos receptores de esos apoyos, sino que en la medida en que seamos receptores, tenemos que actuar en consonancia con la sociedad para producir para otras personas también esas condiciones que les hagan vivir mejor su vida. ¿Sí? Pero es un asunto más institucional y social que individual. O sea, el asunto individual aquí es... digamos, porque es que el asunto individual desde Martha Nussbaum, pues es el mismo que plantea cualquier teoría liberal. Sí. O sea, nosotros como
miembros de cualquier sociedad tenemos derechos y tenemos deberes, ¿sí? No solamente tenemos derechos, ¿sí? No solamente que no, pues si yo soy ciego, no solamente que me apoyen y que me den todo, sino que además tengo deberes y tengo que respetar a las otras personas y tengo que actuar en consonancia con los intereses más generales de la sociedad, pues. Yo daría esa respuesta así. Listo, profesor. Hemos recibido, pues desde la que se propuso este encuentro vía Hangout, se ha hecho pues una difusión y se ha promovido pues la participación pues del público y se han recibido algunas ideas, algunas frases incluso o palabras muy particulares que tienen que ver con este tema. Y voy a mencionarle algunas y a partir de eso pues nos puede seguir esta reflexión, porque puede haber algunas un poco más que generan mayor discusión. Entonces, para tener una vida buena, por ejemplo, capacidad de ser libre, equivocarse, cometer errores sin dañar al otro, aquí hay una que puede ser bastante interesante, es muerte digna, tener derecho a una muerte digna, pero también a un nacimiento digno, pero también al aborto, ¿sí? Entonces, hay algunas pistas que nos dé Martha Nussbaum alrededor de temas tan particulares como este, en ese tema de las capacidades. Bueno, tener una vida digna es tener una vida en la cual nosotros como personas pertenecientes a una determinada sociedad podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades. Las capacidades, digamos, Martha Nussbaum ha querido no tener una lista única, sino ella ha querido tener una lista abierta, porque Amartya Sen sí hizo una lista cerrada. Entonces, una lista cerrada lleva a una concepción esencialista del hombre, o sea, como cuál es la esencia del hombre por la cual nosotros definimos que esas capacidades llevarían a que se produjera el cumplimiento de esa esencia o de esa finalidad. Ella se ha apartado de eso, de esa visión esencialista, y ella ha dado la posibilidad de pensar una lista abierta de acuerdo a cada sociedad. Pero de todas maneras hay unos elementos que sí pertenecen a muchas culturas, o sea, que son elementos universalistas, o sea, la capacidad de vivir una vida plena a lo largo del tiempo. O sea, hay una idea, digamos, eso quiere decir que cada persona debería vivir una vida satisfactoria, una vida plena, una vida gozando de sus derechos, de sus libertades, a lo largo del tiempo de su vida, pues del tiempo que viva. Y por lo tanto que no vaya a morir, porque ahí está implícita la idea de que no vaya a morir, digamos, no accidentalmente, porque cualquiera puede morir prematuramente por culpa o por causa de otra persona. Entonces ese es un elemento. Otros elementos es la capacidad de vivir bien, que está relacionado también con la capacidad la capacidad de razonar. Ella le da mucha importancia a ese elemento porque finalmente pues ese elemento que además la define como una pensadora de una tradición racional, y la capacidad racional tiene que ver con la capacidad de desarrollar el pensamiento racional, o sea, tiene que ver con la formación de la persona desde su infancia para que esa persona aprenda a usar su razón y a actuar de acuerdo con su razón. La capacidad de pensar, la capacidad de moverse libremente por donde quiera, la capacidad de vivir bien, porque eso tiene que ver con la vida buena. Pues, ese es un concepto que ella tiene pues desde el inicio de su obra. Hay un libro muy importante de ella que se llama La fragilidad del bien. Es tal vez el libro más importante de ella, que es un libro sobre Aristóteles.
y es un libro sobre la formación de la razón en la Grecia antigua, pues. Y es un libro en el que ella desarrolla un concepto de racionalidad a partir del concepto de racionalidad de Aristóteles, que es un concepto que se diferencia del concepto de racionalidad de Platón, porque Platón es un pensador que intentó ubicar la racionalidad en un mundo por fuera del hombre, pues era el mundo de las ideas. Entonces, Martha Nussbaum quiere pensar la racionalidad de otra manera y se basa en Aristóteles para hacerlo, porque Aristóteles efectivamente lo hizo, porque Aristóteles criticó la forma como Platón construyó su concepción de la razón y él planteó otra idea de la razón, que es una razón plural, es una razón, digamos, que se construye en la relación del hombre en distintos contextos de acción. Es distinta la racionalidad que se produce en el conocimiento de las ciencias naturales, que Aristóteles además es un científico natural, de Natura y otra serie de libros sobre la naturaleza, pero él es un pensador del mundo práctico también, y entonces escribe libros muy importantes, La Ética a Nicómaco, La Ética a Eudemia, y en estos libros él muestra una diferencia muy importante entre ese tipo de formas de razón que se producen allí y las otras que se producen aquí. Entonces eso lo toma Martha Nussbaum como modelo en esa obra, y allí se hace una pregunta que es una pregunta aristotélica, que es la pregunta sobre la felicidad, sobre la eudaimonía, decían los griegos, entonces la felicidad pues es un concepto muy complejo, pero pues para decirlo muy rápidamente, tiene que ver con las formas de realización que tengan las personas en cada uno de los contextos de la vida, a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. No hay la felicidad, pues nadie puede ser feliz toda la vida, incluso Príamo, que era tan feliz, es el ejemplo que usa Martha Nussbaum y que usa Aristóteles, perdón. Príamo, que era tan feliz, tuvo que ver cómo su hijo Héctor bajó a enfrentarse con Aquiles y Aquiles lo mató. Entonces, la vida buena es pues la vida del hombre racional que actúa en cada uno de los momentos y en cada uno de los contextos usando su razón y que busca actuar bien y vivir bien. Y eso quiere decir, pues actuar bien es actuar de acuerdo con las posibilidades que tenga en cada momento, en cada cosa que esté haciendo. Y vivir bien es vivir buscando su felicidad y buscando el bienestar para las otras personas con las cuales él entra en contacto o en relación. Listo, profesor. Pero entonces, en esos temas tan particulares, ¿cómo podría uno plantear que sí tengan que ver con esa vida buena? O sea, retomo el tema de nacer bien y del aborto, solo como un tema pues ahí un poco... En realidad no conozco la posición de Martha Nussbaum sobre el aborto, pues no me acuerdo haber leído sobre eso de ella. Pero pienso que ella, como una pensadora feminista y liberal, seguramente debe estar de acuerdo. Debe, o sea, por eso digo, no sé si, o sea, debería o debe estar de acuerdo con que el aborto exista, pues, pero no, por eso digo, nunca he leído que ella... No la podemos comprometer. En ese tema no, pues, porque no sé. Bueno, profesor, hay una serie, como le decía, de otras palabras aquí que aparecen pues, en este contexto. Es cómo relacionar la justicia con una oportunidad de gobierno. O sea, es algo que nos han planteado. O sea, cómo el gobierno debería promover una sociedad justa, o sea, cuáles son las oportunidades que tienen nuestros gobernantes, y muy a propósito pues, de lo que ha sucedido en el día de ayer,
para que realmente le apostemos o desarrollemos una sociedad justa? No, en toda la historia del pensamiento y de la filosofía está atravesada por esa pregunta. La relación entre un gobierno y la justicia. Esa es la pregunta primera de Platón y de Aristóteles. Y Martha Nussbaum también se plantea esa pregunta. Pues, un gobierno justo, para Martha Nussbaum, debe ser un gobierno que cree esas condiciones institucionales para que todas las personas de una determinada comunidad política, de un determinado estado, todas las personas alcancen en una medida importante el desarrollo y el disfrute de esas capacidades. Ese debe ser la guía para un gobierno. Y esas capacidades, pues es que no hemos mencionado una, en el marco de las capacidades, pues es la capacidad de educación, ¿sí? Porque ese es un tema que aquí ha sido muy importante en estos últimos gobiernos en Medellín y en Antioquia. Y es la capacidad de educación, por supuesto, tiene que ver con el proceso de la formación de las personas para que estas personas, desarrollando y creciendo y formándose en el uso y el aprovechamiento de esas capacidades, lleguen a convertirse en unos ciudadanos decentes, en unos ciudadanos liberales, en unos ciudadanos decentes, en unos ciudadanos que respeten a las otras personas, que actúen de acuerdo con su razón, que nunca usen la violencia para resolver ningún conflicto, que siempre acudan a las vías del diálogo, de la conversación y de la solución pacífica y no violenta de los conflictos. Entonces, la justicia es un elemento, es un valor fundamental, porque la justicia permite decir, y además pues, todas las mediciones de los gobiernos, hasta qué punto un gobierno es justo o no es justo. Entonces, ¿cómo se puede medir eso? Midámoslo a través de las capacidades. El modelo de las capacidades nos permite a nosotros ver hasta qué punto Colombia y Argentina y Perú están cumpliendo con el respeto de los derechos y las libertades, el cubrimiento de las necesidades de alimentación, de salud y de educación, por ejemplo, o no lo están haciendo. Y entonces, esa es una manera de ver esto. La otra manera de verlo es la percepción que tenemos cada uno de nosotros sobre las acciones del gobierno, ¿sí? Y sobre, bueno, y eso puede ser de distintas maneras, o sea, pues una cosa es la percepción que pueda tener una persona, pues cualquier persona sobre ciertas cosas, y otra cosa es la que puede tener, por ejemplo, un científico social, que entonces pueda mirar cómo en Chocó y en Cauca y en Nariño y en 800.000 personas o 1,5 millones de personas solamente comen una vez al día o cosas así. Entonces, pues eso no puede ser un gobierno justo, pues, ¿sí? El que está haciendo eso, mientras que en otros lugares los mismos políticos participantes de ese gobierno pues están de unas maneras y de otras a través de corrupción, robándose la plata para ellos o utilizando los instrumentos del Estado para ellos y sus personas cercanas. Entonces, claro, pero esas son otras formas de percepción de la injusticia. Cuando nosotros vemos las noticias, nosotros pensamos, no, qué injusticia, cuando uno ve ese tipo de cosas, pero después sale el presidente Santos con un discurso que dice que no, que todo va perfecto y que no hay que... Entonces, no es tan injusto. Muy bien, profesor. Yo voy a plantear aquí una pregunta, pero espero pues que nos pasen acá las preguntas que se están generando por parte pues, del público que nos está siguiendo. En su último libro, pues que tenemos de parte de Martha Nussbaum, que es el de Emociones Políticas, pues trata distintos temas relacionados particularmente con los temas de política, pero igualmente con la justicia. Ella plantea que todos deberíamos estar atentos a unas condiciones de injusticia, a un background, lo que ella llama un trasfondo de injusticia,
que con frecuencia lleva a algo que yo creo que ha sucedido en este país con cierta frecuencia, y es lo que se llama las preferencias adaptativas. Y es que básicamente las comunidades más pobres, los individuos con mayores limitaciones, tienden a aceptar esas limitaciones y a entender que esas limitaciones son propias de su entorno, de un contexto sociopolítico y económico, y que eso hace que sea muy difícil luchar en contra de la injusticia, porque son las mismas comunidades, las más desfavorecidas, las más pobres, las que se encargan de favorecer, ¿sí?, valga la redundancia, esa forma de actuación de nuestros gobernantes o de los políticos, muchas veces de estas clientelas politiqueras. ¿Qué podemos decir ahí frente a este tipo de planteamiento de Martha Nussbaum? No, eso es una realidad en nuestra sociedad y en otras sociedades. Digamos, un cierto, pues sí, es aceptar la vida como se nos da, como un destino, como que eso no puede ser cambiado. Como que no hay alternativa. Como que no hay alternativas. Y en algunos casos esos grupos son incluso muy resistentes si entra alguien o otros grupos, si entra a intentar cambiar esa situación o a intentar mostrarles una vía distinta o eso. ¿Sí? Yo creo que eso es un comportamiento de grupos que ha existido en muchos lugares y en muchas épocas. Aquí en Colombia seguramente también. Y eso pues puede explicar su rechazo a entrar en unas perspectivas diferentes, porque tampoco lo creen, ¿no? Porque tampoco creen que efectivamente se va a mejorar su vida. Incluso hay grupos que defienden, pues es que eso está en la raíz además de las sociedades multiculturales, ¿no? Hay grupos que defienden valores, creencias, formas de vida y que no quieren cambiarlas y que pues también debemos respetar eso, pues, o sea, la posición colonialista ha sido la de no respetar eso y romperlo e integrarlos, primero en el cristianismo, luego en el liberalismo o en el conservadurismo, en Colombia pues, pero digamos hoy en día, debido a cambios pues en las visiones y concepciones de la sociedad y de la política, pues ya se acepta, aquí en Colombia se acepta constitucionalmente que hay grupos que quieren vivir de una determinada manera, que no aceptan, por ejemplo, la medicina occidental, que no aceptan, por supuesto, creencias y valores, y eso pues yo sí creo que debe ser respetado, porque nosotros tenemos que romperles su forma de vida más natural, no primitiva, sino natural. Sí. Pues, en este mundo en el que pues todo está tan desvertebrado, pues la naturaleza, todo por la industrialización y pues personas que quieran defender el entorno, defender los animales, defender todo eso, pues sí, tienen su derecho. Yo creo que tienen su derecho. Listo. Bueno, aquí tenemos unas 3 primeras preguntas. La primera nos la hace Ana Ochoa, del Parque Explora. ¿Por qué habla Martha Nussbaum sobre capacidades combinadas? Capacidades combinadas en el sentido de la utilización dentro de la lista de distintas capacidades. Creo yo pues que eso quiere decir que incluso, hace un momento hablábamos de eso, pues incluso uno de los elementos centrales para Martha Nussbaum es la razón. Entonces, la razón es la que debe articular las otras capacidades, es la que debe servir como articuladora de las otras capacidades, o como combinar,
combinadora, si esa es la intención de la pregunta. O sea, articula todas las demás porque es la que le da el enfoque a al desarrollo de las capacidades. O sea, habría unas capacidades primarias o, digamos, fundamentales. Ella quiere decir que no hay, que todas son iguales, pero ella sí dice, pues, todas son iguales, pero la razón es central y la razón debe tener un peso más importante, porque es que la razón es la que articula las otras, las combina, entonces pero eso tiene que ver con qué es razón, qué es formación de la razón, lo que hablábamos ahorita de la educación, de la formación de la persona como un ser que tiene razón, que es una diferencia importante de tipo antropológico, pues, pero que es lo que siempre en la historia de la filosofía se ha marcado la diferencia entre, digamos, los hombres como seres racionales y los animales como seres sintientes, no racionales. Esa diferencia, que es la que tenemos, va a decir Marta Nussbaum, no nos autoriza a dominar y a explotar y a destruir a los animales, pero esa diferencia sí, digamos, es la que ha marcado siempre en la construcción del pensamiento occidental. ¿Por qué nosotros entonces, si somos seres racionales, actuamos de una manera distinta a los animales? ¿Sí? A los animales, porque los animales pues actúan básicamente por instinto, por conservación, no han desarrollado hasta que se conozca pues lenguaje, ¿sí? ni capacidad pues de establecer comunicación en forma de lenguaje y de palabras, y de razones y de argumentos. Yo no he visto el primer tigre diciendo al otro que no se me vaya a comer el... Bueno, tenemos otra de @Luza_Ruiz que dice: ¿cómo se entiende desde las capacidades humanas el concepto de igualdad? Sí, esa pregunta es bien importante porque precisamente con el concepto de capacidades humanas, Marta Nussbaum cuestiona todo el modelo liberal. Ella tiene un libro sobre el contractualismo liberal y es un libro que estudia los autores clásicos del contractualismo, que son Hobbes y Locke y Kant y Rawls y Habermas, todos. Y ella dice que todos han pensado el problema de la igualdad, pero no lo han resuelto de una manera satisfactoria. Y no lo han resuelto precisamente porque ellos se han centrado en la idea de la igualdad de los derechos y la igualdad de las libertades. ¿Sí? Pero Marta Nussbaum dice que con estos ejemplos de las personas discapacitadas, o digamos, uno también puede utilizar el ejemplo de la persona pobre, la persona que vive en una situación de pobreza absoluta, que no ha podido alimentarse bien desde niño, ni fue a la escuela, o si fue un par de años o algo así, y que después ha tenido que trabajar. Es una persona, digamos, en términos muy generales, es una persona que se puede denominar un pobre absoluto, ¿sí? Y que tiene pues un trabajo además que no le pagan muy poco, pues. Esa persona es un ciudadano colombiano, igual en derechos y libertades. Aquí la Constitución nos dice que los 50 millones todos somos iguales. Desde la perspectiva de las capacidades se puede decir que no somos iguales, todos no somos de la misma manera iguales. ¿Cómo vamos a decir que esa persona es igual a una persona que ha ido a la universidad, que ha hecho un doctorado? ¿Sí? Esa persona ha sufrido por la carencia de bienes, ¿no? O en términos de Marta Nussbaum, por la carencia para desarrollar sus capacidades, ¿sí?
porque esa persona pues no lo ha hecho. Incluso esa persona puede llegar a tener tan grandes limitaciones mentales que con dificultad podríamos decir que es una persona racional. Porque si no se alimentó bien en su infancia, se sufrió por esa pésima alimentación, pudo llegar a tener situaciones que si después, por ejemplo, entra a la Universidad de Antioquia, porque aquí pasó el examen, por algún sistema de exámenes para personas especiales, pues esta persona no va a poder hacer nada en la universidad, no va a poder. ¿Cómo va a llegar a los cursos del profesor Pablo? No puede porque no puede comprender, porque no puede razonar, porque no se le ha enseñado por todo eso. Entonces, lo que dice Martha Nussbaum, por eso relaciona igualdad y capacidades, es que la igualdad depende de las capacidades, ¿no? O sea, que es falso lo que dice Rawls, el filósofo liberal, porque Rawls dice no, todos son iguales porque todos son ciudadanos de una determinada comunidad política, ¿sí? Que es lo que han dicho desde la Revolución Francesa todos los liberales. Entonces, claro, la tarea del Estado desde la perspectiva de Rawls es limitada. El Estado no tiene obligaciones para buscar que se pueda superar esa situación de pobreza de esa persona o de esos miles de personas o millones que puedan estar en la misma. Porque el Estado, pues están felices allá en Bogotá diciendo, no, pues aquí todos somos iguales y todos van a votar y mire quién ganó. Entonces, no son iguales, dice Martha Nussbaum. Ese es lo interesante del planteamiento de Martha Nussbaum. Yo creo que esas son las cosas más interesantes, porque ella entonces dice, para que esas personas sean iguales, tenemos que desarrollar una política de capacidades para hacerlas iguales. Entonces, a estas personas que no han tenido alimentación, hay que hacer un programa de alimentación y mirar en qué situación está su cerebro y en qué situación están sus músculos y empezar, y luego un programa de educación de estas personas en el colegio, en el liceo primero, en el bachillerato, y así de esa forma esas personas van a poder llegar al momento de convertirse en ciudadanos, o sea, que ciudadanos autónomos, ciudadanos que puedan pensar por sí mismos, que puedan tomar sus decisiones. Ese es el planteamiento que a mí me parece importante con la igualdad. Entonces la igualdad es una cosa más compleja porque para los autores liberales la igualdad es un concepto universal, ¿sí? Es un concepto que y además es un concepto siempre vinculado a los derechos. O sea, nosotros hicimos la Constitución del 1991 y se estableció un núcleo fundamental de derechos y se dijo, esos son los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales son los derechos que tienen que tener todas las personas en Colombia. Listo, está bien. Te llegamos ahí. No, está muy bien, porque eso fue un paso importante, tal. Pero si vamos al caso del señor que no ha tenido educación y que no ha tenido alimentación, ese señor, a la luz de la Constitución, está en una serie de desventajas. Una desventaja que si no se hace nada, pues nunca va a poder ser un ciudadano normal de este país. Y nosotros, los demás colombianos, no nos vamos a dar ni por enterados, porque ¿por qué no nos vamos a enterar de eso? Pues ese señor nunca lo vemos, ¿sí? Entonces, desde el modelo de las capacidades, la obligación para el Estado es mucho más fuerte. En realidad es mucho más fuerte. El Estado es un Estado que tiene que ser un Estado más, que tiene que desarrollar unas políticas de mucho más proyección social y sustancial. Es un Estado social, es un Estado social. Digamos, Martha Nussbaum, uno podría decir que ella reelabora una idea importante en el mismo liberalismo, que es la idea del Estado social de derecho. En ese sentido hay una pregunta acá que nos hace Perla Toro, paso a esa porque me pregunta es, ¿conoce algún gobierno apoyado en una política que tenga, que haya trabajado con el enfoque de Martha Nussbaum? O sea, hoy en el mundo hay... Sí, hay una provincia de la India
que pues no me acuerdo ahora cómo es que se llama, pero que fue en la provincia a la que fueron a trabajar Marta Nussbaum y Amartya Sen. Y allí se concibió toda la política durante mucho tiempo, y supongo que debe seguir así, en términos de lo que estos dos filósofos propusieron. Sí. Concretamente, pues ya entre nosotros en América Latina probablemente hayan tomado algunas cosas, pero no una política sistemática, no. Sí. Solamente esperemos que después de que ella venga acá, todos los políticos la adopten. Estamos a buen momento. Bueno, arroba Suárez Pareja pregunta, ¿en nuestra sociedad podemos tener una vida buena? No, por supuesto, son conceptos de la ética individual. ¿Y qué es una vida buena? Es una pregunta individual, ¿sí? Porque es una pregunta que depende de lo que uno considere como una vida buena. Es lo que uno, digamos, uno va construyendo una visión de las cosas, del mundo, y entonces es lo que cada uno va pensando y para definir qué puede hacer una vida buena para mí, ¿sí? Pero eso sí es una situación, por eso, individual, y que además lógicamente es individual, pero va a depender del entorno, de la vida, de lo que le pasó a uno, de sus posibilidades, de sus capacidades, de si fue capaz de continuar con ese proyecto o si de pronto lo cambió, porque uno también puede vivir siempre pensando que uno quiere ser filósofo y a los 50 años decir, no, yo ya, ahora me quiero volver no sé, cualquier comercial. Cosa. Sí, y entonces hacer otra cosa. Pero es un asunto individual y va a depender de lo que uno escoja también por vida buena, ¿sí? De alguna manera la idea de vida buena sí tiene que ver con lo que llamaba Aristóteles actuar bien y hacer el bien. O sea, una vida buena no puede ser la vida de los criminales de este país, de Pablo Escobar, o sea, ese no es un ideal de vida buena para nadie. Claro, eso no podría, eso entra en contradicción con el concepto. O sea, tiene que ver también con actuar bien y pensar bien y querer el bien y actuar bien frente a los otros. Pero sí es un asunto individual y además que depende de factores. Exactamente, ejemplo, eso es lo que quería. O sea, el punto, por ejemplo, pues yo quiero vivir siempre feliz y enamorado, pero pues si la persona con que uno está de pronto ya no lo quiere a uno, entonces pues ahí se produce un fracaso de los elementos de lo que puede ser la vida buena de una persona. Lo mismo el Estado tiene que generar esas condiciones para que hayan las capacidades de llevar esa vida buena. Sí, pero el Estado debe crear las condiciones para la formación de las capacidades, o sea, para el desarrollo para que las personas puedan desarrollar las capacidades. El Estado no debe meterse con la vida buena, porque cuando el Estado se mete con la vida buena puede convertirse digamos, el Estado no tiene que meterse con los asuntos de la vida buena de cada uno de nosotros. Nosotros debemos, o sea, porque eso tiene que ver con la libertad. Nosotros debemos tener la posibilidad de decidir libremente cuál es la forma de vida que nosotros queremos realizar. Y ahí, o sea, lógicamente que cuando uno tiene 14 años, los papás se quieren meter, pues, y la lucha hasta cuando uno llega a los 18 y ya no se pueden meter más, entonces uno ya dice, bueno, es que lo que yo quiero hacer es esto, ¿sí? Entonces en ese proceso no debe haber intervención, porque la intervención quiebra la autonomía, y el Estado no debe intervenir ahí en nada, ni el Estado, ni la Iglesia, ni nadie. Perfecto. Bueno, Diamires Osuna, arroba,
nos pregunta, en una sociedad como la nuestra, ¿qué es lo más difícil de formar individuos en el enfoque de las capacidades humanas? O sea, entendería cuáles son como las limitaciones más grandes que tenemos hoy para formar estos pues, o ciudadanos. Sí, bueno, básicamente si uno piensa que por ejemplo, la educación como una capacidad o poder vivir la vida, que es el derecho a la libertad de la vida de cada persona. En nuestra sociedad ha habido grandes limitaciones para eso, porque aquí, en los últimos 20 años, especialmente desde 1980, pues más años, ha habido una violencia muy grande contra sectores diferentes de la sociedad, pues, y especialmente contra los campesinos. Entonces, para esas personas que han vivido toda esa violencia durante todo ese tiempo, el Estado no les pudo asegurar sus derechos fundamentales, uno de sus derechos fundamentales, a vivir. El Estado no tuvo la capacidad. Y es un fracaso del Estado. ¿Sí? Entonces, con educación como una capacidad también, pues aquí, aunque se está avanzando y aunque pues, tenemos que tener una mentalidad positiva frente a eso, de todas maneras hay muchas regiones del país en las que las personas no pueden tener acceso a una buena educación. Y eso pues hace muy difícil que esas personas puedan luego, pues, seguir formándose para convertirse en miembros de la sociedad cooperativos normales, pues, ¿sí? Porque hay limitaciones grandes, entonces. Pero bueno, en todo, en este país se está buscando salir adelante y ojalá pues lo bueno, logremos. y hagamos esta última pregunta para que terminemos. ¿Qué sucede si no todos los grupos sociales llegan a un consenso en las condiciones mínimas de justicia? A ver, pues, es que nos plantea esta inquietud. No, en Colombia, por ejemplo, en 1991 se llegó a un consenso sobre las condiciones mínimas de justicia. O sea, la sociedad decidió que la Constitución del 86 ya no servía más, creó una Asamblea Nacional Constituyente, creó una nueva Constitución y allí se estableció eso. De esa manera se hace un consenso sobre valores fundamentales en una sociedad como esta. Si en Colombia existiera una diferencia radical que llevara a la necesidad de hacer otra constitución, pues tendríamos que hacer de nuevo otro proceso constituyente y allí en ese proceso constituyente se tiene que resolver y allí se tiene que definir cuáles son los valores, las libertades, los derechos que se consagran en esa constitución. Esa es la fórmula que existe para hacer cambios de ese tipo, porque ya después de hecho esto así, pues hay muchas personas pueden disentir y todo, pero eso ya no afecta el núcleo constitucional que se tenga. Entonces, en la vía son los consensos. Sí, a través de un consenso de eso se puede llegar a eso, pero es un consenso político muy complicado también de conseguir, porque eso no es fácil hacer, como aquí en la Universidad de Antioquia, que cada rato quieren hacer constituyentes universitarias. Bueno, profesor Francisco, ha sido un placer tenerlo acá en esta hora de discusión, que como decíamos, fundamentalmente crear este espacio, este escenario, para que la comunidad académica, tanto de la universidad como de otras instituciones de educación superior y de diferentes niveles, pero sobre todo la sociedad en general, conozca el pensamiento, el trabajo, la obra de Martha Nussbaum y pueda acompañarnos en este evento, pues, que tendremos la oportunidad de desarrollar con ella en el mes de diciembre, al cual estamos invitándolos. Vamos a tener otras actividades en este ciclo de conferencias, estaremos informándolo oportunamente. La idea es que vamos a tratar de cubrir como los temas fundamentales
de esta obra de Marta Nussbaum. Muchas gracias entonces por escucharnos y por las preguntas que le pudimos transmitir al profesor Francisco Cortés. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Pablo.